Una de las entidades más importantes en cualquier sociedad, en cualquier ciudad, en cualquier municipio son las empresas públicas. Y en Fusagasugá, pues en Serfusa. Tenemos la grata visita del gerente de esta entidad en la ciudad Jardín de Colombia, el gerente Jonathan Rodríguez. Con él vamos a conversar sobre varios aspectos, cómo le fue el año pasado y qué esperan este 2023, en este 2023. Doctor Jonathan, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Y cómo le fue el año pasado? Muchísimas gracias, don Omar, gracias a usted por la invitación, por estar aquí, poderle comunicar a la ciudadanía, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, pues desearles un excelente año 2023, de bendiciones y de propósitos que todos anhelamos, y en especial de una ciudad que sea próspera y que nos permita articularla y de la mejor manera ser beneficio para una ciudad intermedia como es Fusagasugá. ¿Cómo le fue el año? ¿Cómo comenzó el año? ¿Cómo ve este inicio, este comienzo? Bueno, este inicio con todas las expectativas, con muy buenos proyectos. Agradecer primero pues a Dios y dos a nuestro alcalde John Jairo Ortúa Villalba por la confianza depositada, por los trabajos y las articulaciones que hemos hecho. Contarle a la ciudadanía, uno de los frentes más grandes que tenemos es la puesta en marcha en aseo, y hemos logrado, o el año pasado se logró gracias a gestión interna realizada por la misma empresa, porque fueron con recursos de la empresa, la inversión de 5 vehículos para fortalecer el parque automotor de aseo. Esto nos permite pues de alguna manera empezar a mitigar esa estrategia de fortalecer a nivel regional la empresa. Es importante decir a la ciudadanía que en los últimos 3 vehículos tuvieron una inversión de 2.300 millones de pesos y con recursos propios de la empresa. Es una empresa sana, sin deudas, cero endeudamiento. Aprobamos un presupuesto para este año 2023 por 47.000 millones de pesos. Considero que las cifras son las que mejor hablan del buen comportamiento de la empresa, de la confianza depositada por la ciudadanía y pues en especial los retos. Tenemos muchos retos y hay cosas que también, como en toda organización, debemos mejorar. ¿Cómo le fue el año pasado? El año pasado fue un año muy bueno, de alguna manera fue una experiencia porque cumplió un año. Casualmente ahorita cumplió un año y 20 días estar en esa oportunidad como gerente en Serfusa. Un primer cambio que hicimos a nivel interno fue el tema del clima organizacional. De alguna manera la ciudad creció y la empresa se quedó en las mismas instalaciones donde siempre veníamos acostumbrados. Teníamos un tema de hacinamiento. Logramos hace 2 meses poder irnos a algunas oficinas a otra ubicación que quedamos al respaldo de la Cámara de Comercio, donde vamos a tener pues la parte más estratégica, que es planeación financiera, la parte jurídica, control interno, y la sala de juntas. Estamos ubicados allí en un 3er y 4º piso, normalmente donde siempre hemos estado. En Serfusa va a seguir operando y trabajando. Es importante decirle a la ciudadanía que este cambio se dio para mejorar el clima organizacional. Y en este momento, sobre la carrera 5ª, estamos realizando un estudio de suelos para poder proyectar una construcción este año donde nos quede el sótano, 1er y 2º piso, y desde luego seguir pues creciendo en otra fase, pero que el alcalde John Jairo Ortúa pueda dejar este proceso hasta el 2º piso, que permita fortalecer de acuerdo a las necesidades que tenemos. Entonces ese fue un primer frente muy bueno. Además que se ha logrado en el tema en las plantas. Recordar a la ciudadanía que tenemos 3 plantas, que es la planta Pekín, la planta central y la planta La Venta. En la planta La Venta logramos también el año pasado ya consolidar y darle apertura al tanque de La Venta, en la cual tenemos una capacidad de 3.000 metros cúbicos de agua, que nos ha permitido, pues en estas épocas de bastante invierno o en el momento de hacer mantenimientos, poder tener entre 8 o 10 horas la prestación del servicio sin interrumpir lo que antes no lo podíamos lograr. Estamos ya a la espera ahorita, que también es uno de los proyectos para el 2023. Continúa la próxima semana el proyecto del tanque de Pekín, que ese sí es el de tanque, aclarar, tanque La Venta se logró con recursos propios, la misma empresa. Entonces son temas que mueven muy rápido y, como les decía, cero endeudamiento a la fecha. Empresa sólida, sigue pagando sus quincenas puntualmente y, como les decía, un presupuesto de 47.000 millones. Tenemos el frente aquí ahorita del planta Pekín, donde tenemos el tanque. Esa es una gestión realizada pues a través de EPC, de Empresas Públicas de Cundinamarca, y que estamos pues en articulación para iniciar el proceso. La idea es iniciarlo en el mes de abril y que pueda finalizarse en noviembre o diciembre ya la entrega del tanque.
Del 100% de las tareas que se habían ustedes impuesto en el año pasado, ¿cuánto se cumplió? Bueno, el porcentaje, digamos que hay algunos proyectos estratégicos que están pendientes, pero yo diría que en un 85% logramos los proyectos internos que se lograran, los que hicimos con recursos propios, que nos ha permitido fortalecer. Pendientes de ese 15%, ¿cuál es? El tanque Pekín, el plan pluvial de la avenida Las Palmas. Es importante aclarar a la ciudadanía que aunque nosotros tenemos la parte pluvial o el tema de alcantarillado en la avenida Las Palmas, pues dependemos también de unos estudios y diseños que pues estamos articulando, uno pues con la gobernación, con EPC y desde luego también ahorita con la ANI, porque ellos ya empezaron obras. Entonces esas obras hay que revisar porque más de 30 metros donde están construyendo no podemos nosotros hacer una afectación. Entonces eso hizo que cambiaran otra vez el estudio y diseño y estamos en ese proceso. Digamos que esos son los dos grandes retos, o el reto más grande, que es el tema de la avenida Las Palmas, que es un tema que pues lo heredó de alguna manera la administración actual y que pues estamos en ese proceso de darle continuidad para pues descongestionar ello. De todas las tareas que se habían fijado ustedes el año pasado, las 5 que más satisfechos lo dejan, las 5 obras, las 5 tareas más importantes desarrolladas. Bueno, la primera es el tema de cambio o clima organizacional que llamamos. Al interior de la empresa teníamos un hacinamiento, eso mismo se veía reflejado en la atención al usuario. Teníamos, creo que por 17 años que estaba allí ubicada en la sede, el usuario siempre llegaba de pie. Y además de eso molesto o inconforme con alguna situación y pues no se daba la solución inmediata. ¿Qué logramos? Que hoy en día tenemos algo que llamamos centro de experiencia, que es un lugar adecuado, con buena identificación, iluminación y punto de atención, donde podemos lograr que la gente, de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a su solicitud, pueda solucionar y manejar los tiempos. Esto que nos ha ayudado a ser más eficientes y desde luego prestos a lo que debe ser una empresa competitiva. Entonces es el primer gran reto y cambio organizacional. El siguiente pues fue el cambio en las oficinas, que es importante también pues de pronto ustedes que puedan visitarnos y ver también a través de imágenes el antes y el después que hemos empezado a hacer también con comunicaciones, porque eso permite tener un clima organizacional que nos enamoremos de la empresa y desde ahí empieza a fortalecer y a querer la empresa de los fusagasugueños. El siguiente reto grande fue el que siempre hablamos con nuestro alcalde, porque nuestro alcalde don Jairo siempre nos dijo que es una empresa regional, que es una empresa pública y que debe apuntar a crecer. Y es darle esa tranquilidad tanto a los usuarios como al cliente interno, que son los empleados o los representantes de los empleados que en un momento dado tenían la zozobra de que llegaran competencia o el sector privado. Hoy en día todos los recursos han sido con la empresa, se fortaleció ASEO, que eso le da la capacidad que hace ahorita, digamos que es un gran reto que tenemos. En marzo tendríamos ya la estación de transferencia. Entonces, ¿eso qué lograría? Que se fortalezca en Serfusa y que sea la que tenga la estación de transferencia y pueda después llegar a los demás municipios del Sumapaz a través de esa transferencia y llevar a Mondoñedo. Ese es un reto creo que fundamental y logramos darle esa tranquilidad. Tercero, la parte financiera. Es una empresa estable, desde luego que requiere más inversión, porque hay que hacer más inversión, pero que es una empresa en el momento estable, sólida, con muy buenos recursos y que hemos tomado las mejores decisiones a través de la junta directiva. En el tema de la reserva hídrica, pensando en las plantas, por eso las inversiones que se han hecho también han sido a las 3 plantas. Ese ha sido un logro muy grande porque hemos logrado fortalecer también las plantas, que es donde está pues el primer proceso de la empresa. Las bocatomas, estamos en eso. Y considero que el otro gran reto es el tema de la PETAR. Ya se logró finalizar la planta de tratamiento de aguas residuales del resguardo. Ya se liquidó el contrato, estamos ya a la espera de la CAR. La CAR nos emite una certificación y con esa certificación ya de alguna manera ya tener otro hijo más para que empiece a operar. Pero digamos que hace ya 3 meses para acá ya está operando y funciona muy bien, ya lo que hace es reducir toda la contaminación en un 98%. Digamos que esos son los grandes proyectos y que le permiten tener la satisfacción de haber hecho un muy buen trabajo. Desde luego en muchos frentes hay un tema fuerte que hay que seguir este año, que es el tema del manejo de residuos sólidos. Es un tema articulado también con cultura ciudadana, con el sector comercial o con los comerciantes, que nos permita pues articularlos de una mejor manera y mejorar muchos procesos. Fortalecer pues el tema también en acueducto. Viene un proyecto grande que es aprovechar ahorita con la concesión en Chinauta, es la ampliación de la tubería
Entonces nos va a permitir hacer una gran inversión en todo Chinauta, ampliando los diámetros de esa tubería. Entonces, ¿qué logramos? Que ellos hacen la excavación y nosotros lo que hacemos es cambiar la tubería por un diámetro más amplio que le dé la posibilidad a futuro de fortalecer ese proceso. Entonces, digamos que es un tema que ya la próxima semana iniciaremos con la concesión para que quede este año fortalecido. Perfecto. Yo no sé, hablando de la PETAR, yo no sé si esa inquietud se la han planteado, le han consultado, le han pedido que por favor explique qué es lo que realmente está sucediendo con esa PETAR. Algún dirigente comunal nos decía que en la planta de tratamiento se limpia el agua bien, pero que la retornan a una quebrada que viene contaminada, que la ha contaminado también el municipio. ¿Qué hay de cierto en eso? No, hemos hecho visitas y vamos a hacer visitas también con los medios de comunicación, porque la gente conociendo y haciendo recorrido por la planta se dan cuenta que lo que se hace allá en la PETAR es reducir, como les decía, la contaminación. Las PETAR son fundamentales y considero que ese es un primer proyecto que se hizo, una primera fase, pero tienen que venir más fases y más proyectos que permitan, digamos, fortalecer estos proyectos. Tuvimos la oportunidad también en la CAR de mirar experiencias como el caso de Bogotá, como el Medellín, que ya cuentan con sus plantas de tratamiento muy organizadas y que son fundamentales, porque ellas son las que pues van a permitir reducir el impacto y desde luego empezar a tener una conciencia. Y casualmente iniciamos un gran proyecto este año, que es el Parque del Agua. El Parque del Agua es una inversión que se hizo en las plantas, como les mencionaba ahorita. Esa inversión se logra gracias a lo que digo, a un recurso propio, y es empezar el Parque del Agua, que desde el páramo, donde nace el agua, empezar a hacer todo el recorrido hasta llegar a la PETAR. O lo contrario, empezamos en la PETAR, donde vemos toda la contaminación, miramos de dónde viene, porque la gente se imagina que el agua simplemente abrir la llave y ya llegó. Es todo un tema de un proceso, de un tratamiento que hay que hacer, de un cuidado. Hoy anoche llovió bastante y cuando llueve fuerte, pues la turbidez crece. Y eso hace que hay que hacerle un tratamiento al agua y debemos también estar pendientes monitoreando ese proceso. Entonces digamos que es un ciclo fundamental y las PETAR son vitales, están funcionando. Vamos a iniciar este año casualmente un cronograma para hacer visitas a través pues también de los medios de comunicación y los diferentes grupos para que conozcan, digamos, las plantas. Bueno, desde otra óptica, otra visión, lo bueno, lo malo y lo feo del año pasado. Bueno, lo bueno... como les decía, los cambios, la expectativa, el cambio que le dimos a la empresa, porque como les decía, es una empresa mucho, y siempre lo hablamos con la alcalde, una empresa mucho más humana, más cercana a la ciudadanía, y creo que entendamos la importancia que tiene como una empresa de los fusagasugueños. Lo de pronto que no podemos controlar, el clima fue de pronto lo regular, porque pues, pero también hace parte de la dinámica. Uno quisiera siempre tener climas agradables, pero hay momentos en que puede llover muy fuerte, y en una hora puede llover ahora lo que antes llovía 5 o 6 horas. Entonces, eso que nos ha permitido es empezar a revisar todo el tema en plantas, en jefe de plantas, en jefe de acueducto, en jefe de alcantarillado, y desde luego después aseo, porque pues queda de alguna manera pues los residuos o el reguero, la cantidad de situaciones que se presenten. Lo bueno, pues el cambio y la transformación, como les decía, en el tema de aseo, creo que ha sido el pilar fundamental que hemos trabajado con nuestro alcalde, y es como la joya de la coronita que hay que empezar a pulir, porque ella es la que nos va a llevar al tema del regionalismo, y además que a través de los residuos sólidos, la clasificación, cultura ciudadana, la ruta del mapache, es empezar a fortalecer muchos otros productos y procesos que requiere para crecer la empresa. Económicamente, ¿cómo le fue a la empresa el año pasado? El año pasado nosotros teníamos un presupuesto de 42 mil millones de pesos. Allí se manejan tres grandes sectores, que es el tema de funcionamiento, que es lo que opera normalmente, el tema de inversión y la parte operativa. Financieramente, digamos que hemos logrado mantenernos el equilibrio en el presupuesto. Sin embargo, hay un tema de cultura ciudadana frente al pago de los residuos. Tenemos una cartera alta que hemos empezado a mitigar. Tal vez veníamos de una pandemia, donde pues a través de la pandemia permitía pues tener varios atrasos y pues entre comillas tenía excepciones. A partir de, digamos, del 2022 ya desapareció, y pues eso nos ha hecho que empecemos a hacer acuerdos de pago, y pues es lo que hemos empezado a trabajar con muchas personas, la responsabilidad que tienen. El otro tema fuerte es la responsabilidad social, la inversión en tanques.
tanques de reserva. Tenemos muchos proyectos de construcción que hemos empezado a articularlo, y desde que hemos llegado es fortalecer que los proyectos deben tener tanques de reserva, el proceso también todo con los curadores hoy en día que tenga y cumpla con el lleno de los requisitos, porque todavía tenemos de construcciones antiguas donde tenemos aún macromedidores. Entonces el usuario o la persona particular pues tiene ahorita muchos inconvenientes en poder legalizar y tener su micromedidor. La frustración suya del 2022. La frustración, creo que es como la conciencia social, que la gente quiera y se enamore de Enserfusa. He sentido en algunos sectores que la gente ve un rechazo hacia la empresa y la ve a veces con odio. Y creo que ese es el reto que tengo. Tal vez por algunos por una mala imagen o de pronto de alguna manera de pasado, de un momento dado que cometieron algún error con la empresa y quedó la señal allí de la empresa. Y lo que hemos vuelto a rescatar es eso, que sea una empresa más humana, el diálogo debe ser permanente. Hemos tenido esos ejercicios ahorita con la comunidad. Si bien es cierto, no hemos sido perfectos, porque como te decía, tenemos muchos retos por fortalecer, algunas debilidades que hay que empezar a volverlas en fortaleza, pero a través del diálogo es la mejor manera de llegar a acuerdos, invitar pues a la comunidad a eso. Hemos empezado a trabajar con nuestro equipo en eso. Hay ciertos puntos que no hemos podido cubrir, o inversiones que de pronto no hemos podido hacer, y la idea es empezar a través del diálogo. Creo que esa ha sido como la frustración en el sentido de que hay muchas cosas que uno quisiera hacer, pero que no hemos podido lograr y perfeccionar. El proyecto de la Avenida Las Palmas, el plan pluvial, es una frustración también, porque inicialmente cuando yo empecé hace un año me dijeron que eso era para empezar en pocos meses, pero digamos que el dólar es una variable que afectó. Después el estudio tuvo que tener una actualización porque fue una versión actual. Sí, revisar que viene desde el 2018 este proyecto. Y yo revisé, eran 3 cajas que traíamos de allá de EPC, donde ellos radicaron todo, pero en su momento pues estaban con cierta versión, ciertas condiciones, y la norma fue cambiando, que debimos actualizarlo. Y en esa actualización pues ahora salió un tercer variable que no podemos controlar, que es el precio del dólar. Entonces un proyecto que estaba cercano a los 12.000 millones de pesos terminó casi usted ahorita costando los 20.000 millones de pesos. Si lo interpreto bien, una de las grandes preocupaciones que tiene usted, que lo sigue acompañando, es la atención al público. ¿Cómo se ha mejorado ese servicio a las personas que llegan a Enserfusa? Sí, eso es lo que he querido también articular. Creo que con los quienes me conocen y han estado cercanos, yo soy muy juicioso con mi teléfono o el WhatsApp, en este momento casualmente que están sonando, pero yo soy muy juicioso de darle respuesta a la ciudadanía, no darle toda la solución, pero por lo menos sí hacemos compromisos. Ha sido un reto de querer que también nuestros colaboradores se empoderen. Sé que el centro de experiencia o el punto de atención lo hemos mejorado, lo hemos logrado, pero al interior nos falta todavía el contestar el teléfono a tiempo, el darle la solución y en especial generar sinergia. Porque normalmente hay algo que vamos a cambiar ahorita en un tema de rediseño que estamos mirando, una propuesta, es quitar la palabra división, porque de alguna manera nos divide. Entonces yo soy la división de aseo, división de acueducto, división de alcantarillado, y cada uno son como islas diferentes, ¿no? Somos articuladores todos, porque lo que haga aseo pues beneficiará también a acueducto y alcantarillado, y desde luego pues el caso la parte comercial. Esos 3 son los que digamos deben estar más articulados. Considero que pues ese es el reto más grande, y lo que hemos logrado al interior, que la gente atienda bien, conteste bien. Normalmente pues es el ciudadano o el usuario viene con una emoción o con una molestia que hay que escucharlo, porque al final él de alguna manera hace parte que nosotros tengamos un buen ingreso, un buen patrimonio. Entonces nos ha faltado ese tema, hemos trabajado fuertemente, tenemos un programa con Compass y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Andesco, que hemos logrado empezar a hacer capacitaciones internas, donde ellos nos asesoran, y por eso les decía que parte del clima organizacional es vital. Yo lo empecé hoy a hablar porque el clima organizacional es fundamental para que empecemos a cambiarle un poco el chip a la gente, ¿sí? De que estamos es para trabajarle a una comunidad, y en especial para solucionar los problemas de la comunidad. Hablemos de cultura ciudadana. Como público, uno siente a veces que las cosas no están funcionando bien con el manejo de los famosos contenedores que se tienen especialmente en el centro de Fusagasugá. Sí, con la cultura ciudadana nosotros articulamos el año pasado la ruta del mapache.
Esa ruta del mapache fue muy buena porque permite a través de la pedagogía, inicialmente empezamos con las escuelas y los colegios y terminamos después haciendo un balance donde tuvimos la oportunidad de estar en las mismas empresas, las instituciones, el caso como el hospital, la personería, el IDER, la misma alcaldía y otras instituciones públicas y privadas que permita empezar a tener conciencia, ¿sí? Y en especial fuimos con los niños, tuve la experiencia en el Día de los Niños que tuvimos en el parque. Y pues parte de hacer la premiación y entregarle a los niños unos detalles, hacíamos las preguntas. Entonces recuerdan que la ruta del mapache, ¿sabes cómo se hace la clasificación de los residuos? Y la mayoría de niños tenían muy buenas recordaciones, es decir, son esponjas y de ellos depende, digamos, la clasificación. Ahorita estamos haciendo también una articulación con la Universidad de Cundinamarca, donde algunos estudiantes están haciendo en algunos barrios investigación a través de cómo podemos ahorrar el agua, a veces cómo podemos mejorar y mitigar ciertos temas de residuos sólidos y lo vienen trabajo a través de la pedagogía y de las matemáticas, porque es revisar las facturas, ¿sí? Entonces digamos que eso ha sido parte del proceso de cultura ciudadana. Retos grandísimos tenemos, sí. ¿Qué hicimos? Que lo volvimos transversal, porque digamos que tiene que ver no solamente en Serfusa, hablábamos también con cultura en la alcaldía, temas también sancionatorios con gobierno, hemos hecho mesas de trabajo que permita pues a todos sensibilizarnos desde desarrollo social con el doctor Giovanni, porque también pues tenemos que tener en cuenta el habitante de calle, así como creció la ciudad, ese habitante de calle también tenemos que empezar a fortalecer nosotros los procesos, porque pues es en ocasiones los que nos da la mala imagen. Aclarar aquí que pues la culpa no es del contenedor. Hemos tenido pues a través también del control político que nos hace el Consejo, mesas de trabajo donde permita mejorar y reubicar los contenedores. Mencionabas tú en el centro, si tú ves en el centro se retiraron todos los contenedores o la mayoría de contenedores y en especial en la avenida Las Palmas porque pues no teníamos esa cultura y empezamos a hacer un estudio donde la mayoría de comerciantes pues no lo utilizamos de la manera adecuada. Entonces eso era una mala imagen pues también para el municipio y lo que hizo fue reubicarlos. Los estamos reubicando con los presidentes de junta o los líderes de los barrios que permitan una mejor pues decisión y el comportamiento también de cada uno de nosotros para que pueda funcionar. El Serfusa pues es una empresa. El rendimiento económico, ¿cómo le fue? ¿Cómo se manejó ese balance? ¿Pasamos con saldo positivo? Sí, es una empresa, como les decía, muy estable, es un servicio esencial, ¿sí? Que desde luego requiere hacer inversiones mucho más grandes que permitan fortalecer en el tiempo y no quedarnos como una empresa digamos pequeña, que es lo que yo encontré en un momento dado, sino volver a una empresa mucho más grande. La inversión más grande que hay que hacer es en las plantas, es donde no se ve, porque normalmente muchos no vemos, pero la inversión que estamos haciendo en las plantas es eso, es fortalecer todo el tema de la reserva hídrica, el tema del cuidado fuerte, hay que hacerlo con los tanques. Inicialmente había un proyecto o proyectos que me mencionaban que hacer los embalses. Nosotros tenemos un oficio de noviembre del 2022 donde pues revisamos cómo va el proyecto y pues el proyecto hasta ahora está esperando mesas para prefactibilidad. ¿Sabes qué significa eso, no? Sí. Entonces, sí. Todavía está hasta la idea, es decir, que embalses no hay, digamos, como tal un proyecto articulado. ¿Qué hemos hecho con nuestro alcalde? Empezar a fortalecer a través de el abastecimiento a través de tanques en la ciudad. Por eso digamos que el primero que hicimos en La Venta, ahorita en la planta Pekín, y tiene que llegar a tener otro en Chinauta, que permita a través de eso. Lo hicimos en varias ciudades, miramos en Medellín. Medellín tiene varios de los tanques en la ciudad y eso permite de alguna manera fortalecer y tener el abastecimiento de agua, en especial cuando se llueve, ¿no? Ya que habla de los tanques y ya que está señalando lo de las nubes, hay un tema que le preocupa mucho a los usuarios, a los fusagasueños. Si llueve hay problemas porque el agua se vuelve turbia, los ríos se crecen, hay deslizamientos y hay problemas con el suministro. Y si hay verano, no llega suficiente agua. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué hay que hacer? Sí, lo primero, como te decía, el tema de abastecimiento, hemos cuidado mucho las bocatomas. Hay un tema que también ya estamos trabajando, es en la parte alta, entonces hay que fortalecer la bocatoma, mirar el tema, yo lo llamo el brazo, pues es el que permite cómo llegue el agua.
Estaban ahorita el tema de la concesión, que ya hicimos un proceso para darle nuevamente vida y apertura a los 10 años que tenemos como empresa para fortalecer y dar el servicio. Y digamos que desde aquí, desde la parte de las bocatomas, es donde hay que empezar a cuidar el agua, ¿sí? La conciencia, invitar a la gente a la conciencia social, a cuidar del medio ambiente, de cada acción que realicemos nosotros, empezando desde que yo abro la llave, de tener lo que les decía, el consumo de la manera mucho más adecuada, la utilización de los residuos sólidos, y frente al clima pues no lo podemos controlar, pero sí podemos de alguna manera trabajar articuladamente. ¿Qué ocurre? Y lo mencionas, cuando llueve bastante, para el ciudadano común, qué bueno, porque pues lo que vamos a tener es cantidad de agua, pero cuando llueve tan fuerte, en la parte alta, pues no solamente viene el agua, sino que viene piedras, arena y demás, que lo que hace es tapar la bocatoma. Entonces la bocatoma tiene unas rejillas y esas rejillas ya no dan, que se tapan, y eso automáticamente ¿qué hace? Que no tenemos servicio o no llega el apreciado líquido. En ocasiones nos llega, pero nos llega con turbidez. Entonces es donde vemos el agua no muy oscura, y es la que hay que empezar a tratar en las plantas, y ese es el trabajo que se hace permanentemente. He tenido la oportunidad cuando llueve fuertemente de estar ahí, porque ahí es donde uno ve el trabajo del operario de plantas que debe hacer para que no se pierda el servicio. Esta mañana lo tuvimos, anoche llovió fuerte, tuvimos una turbidez en la mañana, pero se logró manejar y eso hizo que, digamos, no se suspendiera el servicio. Hay momentos en que la turbidez es tan alta o se tapó totalmente la bocatoma que hemos tenido que suspender servicio, y cada trimestre debemos que hacer limpieza de esas bocatomas. Entonces las bocatomas son grandes tanques de cerca de 3 o 4 metros de profundidad, donde pues es como una piscina, pero que de tanto que llueve se vuelve lleno de piedras, lodo, arena y demás, que hay que empezar a limpiar, ¿sí? Al llegar a la bocatoma pues no tenemos una vía que fácilmente llegue un vehículo. Normalmente en cierta parte llegamos en vehículo y en adelante nos toca a pie y llevar maquinaria y todo, y normalmente pues lo hace el operario. Eso es lo que hace en ocasiones que suspendamos el servicio. Por otra parte, no hemos tenido nosotros, yo no he tenido ese escenario, pero podemos llegar a tener cuando calienta demasiado. Si hace muchísimo verano, pues seguimos consumiendo de una manera también muy alta, porque pues nosotros aquí en la ciudad o en nuestras casas seguimos consumiendo, y pues se reduce pues también el caudal. Se reduce el caudal, pues llega menos líquido, y pues eso hace que en ocasiones no llegue con la presión. Esa es otra variable. Podemos tener las plantas, y las hemos tenido también en la ciudadanía. Pekín tenemos la planta en buenas condiciones, pero en ocasiones cerca de las 3, 4 de la tarde todos o en su mayoría de gente está consumiendo en la parte baja. Entonces ¿qué hace? Que en las partes altas no les llegue el agua. ¿Por qué? Porque la presión no les deja. ¿Cuándo normalmente llegan? En horas de la noche, al finalizar, después de las 9 o 10 de la noche, cuando ya la gente en la parte baja ya no consuma tanto, o estén ya la mayoría de gente, digamos, descansando, durmiendo, entonces ya empieza a llegar a las demás partes. Hay algunos sitios donde en Villaranzazu, un Camino Real, que necesitamos de una motobomba, porque por el relieve que pueda subir digamos de alguna manera el agua y les tengan en servicio, y dependemos de otra variable que es la empresa de energía o de servicio. Si no tenemos energía, automáticamente, así tengamos eso sí el líquido, que es un problema, ¿no? Necesitamos también de esto. Son muchas variables, creo que son los retos y los desafíos también que debe enfrentar el gerente o los que trabajamos en la empresa, y para servir pues desde luego a la comunidad. Empresa perfecta no hay. Y por eso pues son los grandes desafíos y retos, la dinámica que debemos estar permanentemente, estar aprendiendo los nuevos desafíos. Tenemos una muy buena vitrina que ha sido Andesco, entonces a través de Andesco tenemos capacitaciones, nuevas metodologías, y desde luego también nuevas inversiones también que hacer y que requieren hacer las empresas de servicios públicos. ¿Agua para cuántos habitantes tiene Fusagasugá? En este momento nosotros garantizamos a todos los habitantes, casualmente diciembre y enero pues tenemos más de 200,000 habitantes, y a todos digamos que se ha garantizado el agua. Ha sido lo que es diciembre y hasta la fecha, estos 12 primeros días de enero, todos han tenido digamos la posibilidad del servicio, que ha sido digamos el momento ideal, porque tenemos unas lluvias que han sido moderadas, que las hemos podido verificar, contrarrestar, y los mantenimientos previos también nos han ayudado.
El tema de ver que ya en las bocatomas vemos que hay demasiado lodo, entonces ¿qué hacemos? Hacer limpiezas preventivas y eso nos permite mitigar la quebrada. También aquí de la parroquia, permanentemente con gestión de riesgo, estamos revisando cada vez que llueve, hay que estarla monitoreando, entonces eso nos permite también, digamos, garantizar la prestación de servicio a toda la comunidad también flotante o el habitante flotante que tenemos. Por ser ciudad intermedia nos ha ido muy bien, creo que fuimos de las 5ª ciudades que más se visitó en el 2022 y me imagino que este 2023 y aún tenemos demasiadas personas aquí en Fusagasugá, que pues eso es muy bueno, pero también hay que estar preparados para ello. Ya nos había anticipado algo, señor gerente, pero ¿cuáles son las metas, las 5 tareas más importantes para este 23? Bueno, la primera tarea es todos los proyectos estratégicos con la gobernación articulado, que es el tanque de Pekín. Eso es fundamental, nos permite el tema del abastecimiento. ¿Cuánto es inversión, señor gerente? Esa inversión está cercana por el dólar a los 8.000 millones de pesos. Inicialmente estaba cercano a los 5.000 millones, pero por el precio del dólar vamos en 8.000 millones. El plan pluvial de la avenida Las Palmas es un proyecto estratégico y que dinamizará todo. Es un proyecto también, como te decía, que está alrededor de los 12.000 millones y pues con el incremento y las nuevas diseños estaría cercano a los 20.000 millones, que es lo que hay que empezar a revisar y concertar. Sí. Plan pluvial, ¿cómo lo debemos entender los quienes no conocemos ese idioma? Ahí tenemos 3 entidades o articulación de 4 entidades. Primero, hay unas bóvedas, o normalmente las que estaban antiguamente, que era donde pasaban normalmente desde aquí ahorita, de que inicia aquí la avenida Las Palmas, cerca donde es el Banco Popular, que antiguamente era el Bolivariano, sí, desde allí hasta llegar a la parte baja. Hay unas bóvedas que normalmente por el uso y todo lo demás se taparon. Entonces en este momento por eso el agua no pasa por esa tubería, sino que se filtra a veces y va por arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero un arreglo de ese plan pluvial, que es la parte pluvial y todo lo que tiene que ver con la tubería y alcantarillado. Una vez se logra arreglar ello, pues viene ahora sí el tema de la posibilidad con el IQ de que puedan pavimentar la vía o arreglar la vía, que eso está con un tema del contratista, con unas pólizas y que desde luego pues hay que hacerlas cumplir, pero requerimos primero eso. Para ir para otra inquietud con relación a eso, se está diciendo que por alguna debilidad de Enserfus en su momento no se construyó o no se tuvo a tiempo unos sistemas de desagüe, de agua lluvia. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué se está haciendo para superar el problema? Nosotros revisando con alcantarillado, verificábamos si se tiene, qué ocurre, que pues la ciudad fue creciendo y muchas de las que ustedes ven en la avenida Las Palmas no tenía esas construcciones. Entonces, esas construcciones que hicieron, que fue creciendo y necesita de nuevos vertimientos y de nuevas también alcantarillado y el diámetro del alcantarillado que permita fortalecer y ser competitivos. Entonces, eso es lo que requiere, digamos, un cambio y hay que actualizarse. Entonces, digamos que fue construida en una época, la avenida Las Palmas creo que era la avenida más grande que tenía la ciudad y ustedes ven que ahora quedó muy pequeña para lo que ha crecido en el entorno de la ciudad. Entonces digamos que es el primer inversión que hay que hacer o cambio, y una vez se logre eso, pues junto con ello está el tema del tema de poder hacer la pavimentación. Que hasta se está revisando, porque por eso la idea es que mirar los trazados, porque inicialmente el primer trazado era por todo el centro de la avenida Las Palmas, pero vemos que ahí tenemos Las Palmas, las cuales hay que conservar, hay que verificar un estudio, dependemos también de la CAR y demás procesos que pueden demorar el proyecto. Entonces por eso se está revisando un trazado donde permita hacerlo por una de los mismos sentidos de la avenida, que permita mitigar allí y a través de ello poder fortalecer, pero digamos el proceso, y hacerlo un poco más ágil y que al final se logre en el menor tiempo posible. ¿Qué otra tarea para este año? Bueno, los demás retos siguen el tema, como te decía, en aseo. En aseo vemos fuerte el tema de la transferencia y a través de la transferencia pues logramos que la mayor parte de los residuos sólidos vayan en la transferencia y los vehículos puedan optimizar las rutas. ¿Eso qué nos va a llevar? Rutas selectivas, que en este momento no las tenemos en todos los lugares. Tenemos en ciertos barrios que empezamos a hacer las pruebas pilotos, pero que después debemos lograr
en el mes de marzo y abril, empezar las rutas selectivas. Entonces, ¿a qué nos va a permitir? Ahora sí, empezar fuerte el tema de la clasificación y la eficiencia pues en cada una de las rutas que en este momento no lo hemos podido en algún momento lograr. ¿Por qué no lo logramos? Porque los vehículos recolectores deben desplazarse a Mondoñedo. Y tenemos una variable que no hemos podido tampoco manejar y controlar, que es la construcción del tercer carril. Entonces, de aquí a Mondoñedo normalmente eran 1:30 o 2 horas, y en ocasiones ahora se está gastando 3, 4 o hasta a veces 5 horas en esos desplazamientos, lo que hace que esos tiempos pues deberíamos haberlos aprovechado aquí en el recorrido en la ciudad. Entonces, ese creo que es uno de los grandes proyectos y desafíos que también tenemos. El otro es el tema de invertir, como te decía, en la planta. Entonces, en Planta Pekín tenemos el Parque del Agua y las demás plantas donde podamos hacer visita y todos conozcan de dónde nace el agua, la importancia que tiene el agua y la conservación frente al tema del ambiente. Y otro de los proyectos fuertes es el tema del clima organizacional, la inversión también en la oficina o las instalaciones de la empresa, que tenga un buen clima organizacional, también el mismo usuario tenga la posibilidad de que se pueda atender. Digamos que hay un tema que yo empecé hace un año, fue mi oficina es de puertas abiertas, es decir, no se cierra la puerta, para todo lo que necesitemos lo hablamos, se dialoga lo que se puede y la norma nos dice, pues se soluciona, lo que no, pues hay que cumplir con el lleno de los requisitos para el bien de la empresa y para el bien de todos. Enserfusa es una de las mayores generadoras de empleo en Fusagasugá. ¿Qué hay para este año? Sí, este año nosotros tenemos, además de la planta de personal que se tiene, son cerca de 270 trabajadores articulados, muchos muy comprometidos con la empresa. Es la mayor parte de la gente son de acá de Fusagasugá, entonces es un tema que se fideliza. Nuestro alcalde lo ha hecho, y no solamente con la alcaldía, sino lo ha hecho con Enserfusa, el tema de tener gente de la ciudad, de darle oportunidad en especial pues a las personas también jóvenes que estudien, que tengan un proyecto de vida también muy organizado y sólido, y eso nos ha permitido, digamos, en la parte de contratación y el tema también con la temporal, cerca de tener 160 empleos, que son 160 familias que se beneficiarán de todas las actividades que desarrolla la empresa. La mayoría de las empresas de servicio público, bueno, la mayoría no, pero sí algunas empresas de servicios públicos, y alguna vez escuché decir que esa era una posición y una visión que tenía Enserfusa. Prestar servicio en otros municipios, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Hasta dónde va? ¿Es posible? ¿Por ahora no? Como te decía, este primer trimestre del año, consideramos que en marzo ya llegué a la estación de transferencia. Con la estación de transferencia nos daría en el segundo trimestre tener unas cifras que podamos revisar cómo estamos al interior de nuestra ciudad y ser óptimos. Una vez lo logremos, podemos ya en el siguiente trimestre o en el último ya empezar a trabajar articuladamente con algunos de los municipios. Digamos que hay un municipio como Arbeláez, o como el caso Chinauta, o el caso de Pasca, que en un momento dado nos solicitó de pronto la posibilidad de ayudarles en un momento dado con el tema de residuos sólidos, que no podíamos porque pues no teníamos nosotros la capacidad, pero que ellos sí lo requieren y lo necesitan para fortalecer. Entonces desde ahí empezamos a volvernos, como te decía, al tema regional y a fortalecer los procesos. Entonces digamos que sí, pero digamos que primero hay que organizarnos nosotros la ciudad para después llegar a la región. ¿Le incomoda a Enserfusa la presencia de un particular, de otra empresa de servicios públicos de recolección de residuos sólidos en Fusagasugá, o lo ve bueno, lo ve sano? No, al contrario, yo les he dicho eso mucho al equipo de trabajo y al equipo de aseo en especial, que la competencia es buena, además que la competencia nos despierta, y aunque de pronto tengamos gran parte de los usuarios, nos permite también ser más competitivos, más prestos al usuario, fortalecer muchos procesos y también darnos cuenta que hay que empezar a adaptarnos al cambio, que el cambio es bueno, que a veces hay resistencia al cambio y hay que saberlo también explicar, porque cuando a mí me ocurrió hace unos meses, cuando pasamos algunas personas a otra oficina, se generó el rumor de que era que la empresa la iban a vender y a privatizar. Simplemente era el cambio de oficinas, y en ese momento llegó uno de los consultores, que es lo de
seguridad hídrica, y ellos son extranjeros. Ellos simplemente asesoran a todas las empresas que están afiliadas a Andesco y les dicen orientaciones para cumplir sus planes estratégicos, que son gran parte de las preguntas que tú me haces. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus proyectos bandera? ¿Qué vas a hacer a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se van a fortalecer? Entonces digamos que coincidió, y pues la gente que no sea claro, por eso hicimos nosotros un proceso allá en la empresa de inducción y reinducción, donde a todas las personas les explicamos los cambios que vamos a hacer y qué necesitamos del cambio, y darle la seguridad que la empresa es de ellos, que es una empresa estable, que tiene, como les digo, cero endeudamiento, que estamos con un presupuesto ahorita por 47 mil millones. Entonces eso ha ayudado también a entender y comprender que el cambio es permanente, pero no, la competencia es fundamental, porque nos vuelve competitivos. Hablemos de tarifas. El año pasado ustedes prestan, Serfusa presta acueducto, alcantarillado y aseo. El año pasado, ¿cómo se manejaron esos costos, esos precios, esas tarifas? ¿Y qué se va a hacer este año? ¿De cuánto va a ser el chirrionazo, como dice popularmente la gente? Listo, nosotros como en todo lo demás que ha subido, nosotros también hicimos un ejercicio, y de alguna manera la empresa no tenía valor interno, es decir, trabajamos con las mismas tarifas. Es importante decirle a la ciudadanía que durante el año 2020-2021 y aún parte del 2022, como solo hasta septiembre, nosotros teníamos la indexación del año 2017, es decir, no se hacían alzas en las tarifas desde el año 2017. Desde luego, llegó una pandemia, llegaron situaciones económicas que hizo que pues en su momento no se pudiera tomar esas decisiones. Sin embargo, todo lo demás fue creciendo. Entonces tuvimos el incremento en el alza del dólar, automáticamente todas las materias primas se dispararon y crecieron, el incremento del salario mínimo, y eso automáticamente que nos llevó que si no lo logramos a través de vía tarifa, entonces ¿qué hicimos? Traímos a futuro esos precios. Entonces logramos a través de una simulación y de ejercicios mejorar y traer una indexación al año 2020, es decir, logramos traer a 3 años esa indexación. Ya reviso y te digo exactamente en cuánto fue que logramos el crecimiento. Hicimos desde luego una socialización con los representantes de los usuarios, que nos ayudó pues a comprender y entender el tema de las tarifas. Dentro del tema de las tarifas es importante también saber que tenemos unos subsidios. Entonces hay unas personas, o hay una clasificación que es estrato 1, 2 y 3, que tienen los subsidios que la ley nos lo ha permitido, y que nosotros Fusagasugá siempre hemos mantenido, y nuestro alcalde lo ha tenido presente. Espera que no me abre acá. Lo ha tenido presente frente al tema de mantener los subsidios. Entonces digamos que eso también ha dado tranquilidad, que independientemente de la pandemia, independientemente de los demás, mantenemos los subsidios. Se hizo el ejercicio, entonces se hizo un incremento, digamos que en aseo revisábamos, hay unos que digamos tuvieron un incremento de 150 pesos, otros de 180. Hay importante también la pedagogía y concientizar a la gente que recordar que el subsidio está hasta 13 metros cúbicos de agua, y es el ideal, ¿no? Que podamos consumir hasta 13 metros cúbicos de agua. ¿Qué pasa si yo me paso al 14 o de 14 hacia arriba? Pues automáticamente ya pierdo el subsidio y viene la tarifa plena. Ejemplo, si soy estrato 1, pues tendría el 70% del subsidio en esos 13 metros cúbicos de agua. Si me paso, pues ya voy a tener pues la tarifa plena que tiene en el caso de ellos. Entonces todo eso también se explicó, y pues se va desde luego a explicar a cada uno de los usuarios. Estos días algunos han ido. Es importante que cada usuario también revise a través de su código interno, verifique la metodología, y también se explica a cada uno de ellos el que tenga claridad en eso. Sí, importante invitarlos al tema del consumo racional del agua, y el tema en consumos, o si de pronto consumimos más o tenemos alguna fuga, es importante también verificar, porque pues esto hace que el incremento sea mayor. Pero la indexación se hace porque hay que lograr un equilibrio también económico, y que la empresa logre también tener una funcionalidad y una rentabilidad. Pues señor gerente, muchas gracias por haber aceptado esta charla. Sé que hay muchas otras inquietudes que se quedan sobre la mesa, pero pues no queremos quitarle mucho tiempo. Le queremos agradecer. Algo que usted quiera anotar para terminar, señor gerente. Uno, pues agradecer el espacio, poderle comunicar. Es importante también comunicar a la ciudadanía
el parte, como les decía, de Tranquilidad, que es una empresa que tiene cero endeudamiento, que financieramente ha estado estable, que tenemos muchos retos y que hay que articularlos con la misma ciudadanía, que debemos empezar a trabajar fuertemente, desde luego, porque la ciudad creció bastante y pues digamos que ese crecimiento ha hecho que debemos manejar articuladamente, ¿sí? Retos muchísimos, porque tenemos grandes retos en las diferentes áreas que nos va a permitir, pues desde luego, trabajar a mediano y largo plazo. Y desearles, pues como les decía al comienzo, a todos un excelente año 2023, un año de prosperidad y que trabajemos articuladamente, un año muy fuerte, donde también va a permitir que pues van a haber algunas personas que van a aspirar tanto a alcaldía como gobernación y que sea pues con el ideal de trabajar articuladamente y en beneficio de una ciudad muy competitiva y que permita crecer pues desde la mano también de la parte departamental. De nuevo, muchas gracias, señor gerente. No, señor, ustedes muy amables, gracias don Omar y al equipo de trabajo por esa oportunidad y por estar aquí también con ustedes y estar informando permanentemente. Como tú lo mencionas, pues hay otros temas que también más adelante los hablaremos y los tocamos para estar informando a la comunidad y empezar a fortalecer desde luego esta empresa de los fusagasugreños.